Esta es una anécdota de hace 3000 años. Llega una mujer que es ciega de un ojo y ya tiene 20 años de casada. Y llega su esposo un día y le dice: me divorcio, estás ciega de un ojo. Y ella le dice: pero apenas te das cuenta después de 20 años de casados. Ya. Aprende a distinguir lo valioso para tu vida. La vida está llena de oportunidades de diferente calidad. Hay bienes, relaciones o situaciones de baja calidad. Hay bienes, relaciones o situaciones de calidad mediocre. Y hay bienes, relaciones o situaciones de calidad superior. No te victimices. No todo lo que existe en este mundo es para ti. El problema que enfrentamos en un mundo lleno de posibilidades e intereses es aprender a seleccionar cuál de todas las actividades de la vida disponibles son para nosotros y merece la pena que puedas vivir y cuáles merecen tu atención. Aprende a usar la sabiduría y la inteligencia para que puedas reconocer las consecuencias de tus acciones a través de las experiencias de otros. Evita decir sí cuando en realidad quieres decir no. La falta de sinceridad es una forma de manipulación. Hacer esto solo hará más conflictos para ti de lo que crees que estás evadiendo, porque hacer algo forzada solo por quedar bien hará que comiences a decir más mentiras. Decir que no es determinante para ayudar a los demás a encontrar otras maneras de lograr lo que desean, y que no seas arrastrado por los deseos y ambiciones de otras personas. Si te vuelves una persona sincera, tus amigos, tu familia y la gente con la que trabajas aprenderán que existen los límites, conocerán mejor tus valores y las creencias que tienes, lo que podrá permitirte desarrollar relaciones más profundas. Ocultar tus intenciones es mucho más peligroso de lo que te han hecho creer. Si dices que sí a todo, puedes destruir tus relaciones. Cuando dices que sí y en realidad quieres decir que no, eso te da una sensación de paz falsa, que luego se puede convertir en resentimiento. La falta de sinceridad va a destruir tu entusiasmo y todo va a tender a desmoronarse porque estás obligado a hacer cosas fuera de tu voluntad. Si dices que sí a todos, no te vuelves empático ni te vuelves más amable. Eso es un engaño y una falsedad. Si realmente amas a una persona, aprende a comunicarle que no de una manera inteligente. Te va a resultar más fácil decir que no a las cosas que claramente no te convienen, pero te darás cuenta de que es mucho más difícil decir que no a aquello que tiene una calidad medianamente buena para tu vida. La razón más importante por la que debes aprender a decir que no es porque te libera tiempo, energía y recursos para poder decir sí a las cosas importantes y valiosas. Aprende a decir que no, eso te va a ayudar a tu habilidad de tomar decisiones y manejar tu tiempo. Si aprendes a usar esta herramienta, le das más valor a tu tiempo, pues las prioridades de otros no quedarán por encima de tus prioridades. Vas a poder disponer de tu tiempo para descansar o recuperarte. Es importante que sepas que que existen conocidos que se benefician de tomar del tiempo que les puedes dedicar a tu familia o a tus amigos cercanos. Pero solo tú eres responsable de crear los límites a los demás. Si siempre te sientes como que das mucho más de lo que recibes, es porque no estás siendo responsable para establecer límites. Pregúntate por qué quieres complacer a todos. ¿A qué piensas que se debe el hábito de no poderle decir que no a una persona? Recuerda que cada quien es responsable de cómo reacciona ante las circunstancias. Si alguien se decepciona o se siente herido porque dices que no, es responsabilidad de esa persona. Es mucho mejor que te sientas incómoda a que te sientas resentida. Escoge con inteligencia tus compromisos. No des tu palabra tan fácilmente a cualquier persona que pueda tomar ventaja de tus promesas para chantajearte. Una mala acción que se degrade con el paso del tiempo puede resultar mucho más costosa que utilizar esa energía en una acción moderadamente buena que mejore con el paso del tiempo. No le regales tu atención a quien no lo aprecie y no lo merezca. No pongas tu esfuerzo y energías en agujeros sin fondo. No te formes ídolos ni de barro, ni de oro, ni de plata, ni pongas a ninguna persona sobre un pedestal. Aprende a terminar aquellas relaciones que están drenando tu energía y que solo tú estás sosteniendo sin reciprocidad.
No te enfrasques en pleitos estériles o en guerras que no tienen sentido y que te distraen de tus objetivos reales. Dile no a la idea de querer ser perfecta. Dile no a la pereza o a la flojera. Dile no al miedo o al fracaso. Dile no al enojo. Dile no a las excusas y al pensamiento negativo. Aprende a ponerle fin a los asuntos que están volviéndose demasiado costosos emocionalmente y que no están aportando valor a tu vida. Ponle límite a las preocupaciones, a los fastidios y a los resentimientos. Cambia la lista de personas que te han hecho un mal y pasa todos esos nombres a una lista de personas que te enseñaron lecciones valiosas de tu vida. Solo enfoca tu vida en donde se reciba la buena vida. No malgastes tu buena vida en donde haya mala vida. Antes de decir no a todas las cosas, es importante que determines qué es lo que sí quieres para tu vida, para que dediques tiempo y atención solo a los asuntos que son valiosos y preciosos para tu vida. Por ejemplo, primero debes elegir que quieres estar rodeado de personas que te inspiran, que te alientan, que te retan, que son creativas, respetuosas y determinadas. Entonces te va a resultar más sencillo decidir que no quieres a personas arrogantes, soberbias, que te critiquen todo el tiempo o que te quieren chantajear. Otro ejemplo, quizá te resulta lógico decidir que haya integridad entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Entonces te resultará más fácil decir que no cuando haya una incongruencia en tu conducta. Esto te va a ayudar a establecer políticas personales. Yo no acostumbro a hacer esto, o yo he determinado que solo haré donaciones en especie a este tipo de personas, o los jueves los dedico a organizarme. Quizás seguido piensas en buenas ideas. Muchas veces tendrás que empezar con lo que está a tu mano para evitar la parálisis, pero en ocasiones especiales debes aprender a decirles que no para dar lugares a las mejores ideas de mayor calidad. No trates de aparentar que las cosas están bien cuando no lo están. Ocultar tus intenciones es un acto de cobardía que te llevará a mucho dolor, frustración e infelicidad posteriormente. Si le dices que sí a todo, eso te va a llenar de cansancio, tensión y te quitará el tiempo efectivo que tienes de vivir. Si estás enfadada o decepcionado o molesta, es importante que lo comuniques con sinceridad en lugar de fingir amabilidad. En realidad, decir no cuando no quieres es un acto de amor para los demás porque les vas a ayudar a definirse y a determinarse con esa respuesta. Si dices que no, entonces ayudas a una persona a desengañarse y a quitarle fantasías acerca de lo que pudiera o no pasar contigo. Si aprendes a decir que no, te convertirás en una persona más honesta y auténtica con otros. Las personas entonces van a apreciar más tu sí. Vas a poder colocar tus recursos más apropiadamente y tu comunicación será mucho más saludable. Aprender a decir no es la esencia para determinar lo que es importante y urgente, de manera que puedas darles prioridad en tu vida. La forma inteligente de decir no es hacerlo con firmeza, reconociendo la petición que te están haciendo y comunicando que te importa mantener la relación con esa persona si es el caso. No es necesario que des tus razones para decir que no si no lo consideras apropiado. Si no es algo que quieras comunicar en ese momento, puedes decir: necesito pensar esto que me pides, pero te diré lo que decidí este fin de semana o en una fecha específica razonable. Practicar decir no te ayudará a tener confianza y a ser más consistente. Aprende a concentrar tus energías en todo aquello que realmente es importante. La vida es corta, los años pasan sin detenerse y solo te quedará tiempo para lo bueno y lo valioso. Este es el ejercicio número 11. Vas a tomar la hoja número 11 de 20 para llevarlo a cabo y le vas a poner de título: decir no es mi manera de decir sí a lo que realmente quiero. Este ejercicio lo recomienda Warren Buffett. Te tomarás los primeros 2 días en hacer una lista de las 25 cosas que piensas que son las metas de tu carrera profesional. Al final del segundo día, vas a circular solo las 5 metas que consideras son las importantes y urgentes para tu vida actualmente. Y luego vas a tachar las otras 20 metas que pusiste en esta lista. Esas 20 metas no son importantes. Cualquier tiempo y esfuerzo que dediques a lograrlas te van a quitar energía para lograr lo que realmente quieres. Después, al reverso de la hoja, vas a escribir nuevamente: decir no es mi manera de decir sí a lo que realmente quiero. Y vas a colgar esta lista en algún lugar visible para ti de tu casa o de tu oficina. Durante la semana, cuando alguien te pida algo, revisa si hacerlo cumple con el propósito de estas 5 prioridades.
Si está conforme a tus prioridades, entonces podrás decir sí. Y si no está conforme a tus prioridades, dices que no. Tampoco se trata de que como autómata digas que no a todas las cosas. Pero el punto es que procures solamente decir sí, a menos que haya una razón muy buena. Eso es lo importante, ¿no? Recuerda que este es el ejercicio número 11. Guarda esta hoja para el ejercicio número 16. Aprende a concentrar tus energías en todo aquello que realmente es importante. La vida es corta, los años pasan sin detenerse y si lo piensas bien, existiendo tantas distracciones, en realidad solo hay tiempo para lo bueno y lo valioso si realmente quieres ser una persona productiva. La importancia de aprender a decir no es que tomes las riendas de tu tiempo y de tu vida. Y bueno, el otro día me preguntaron, ¿cuántos narcisistas se necesitan para enroscar una bombilla? Pues uno, que es el que sostiene la bombilla mientras el mundo gira a su alrededor.